La lluvia azota una carretera solitaria mientras William Carter, un veterano padre soltero de 36 años, se detiene en una gasolinera iluminada con su hija dormida. Bridget, dos hombres enmascarados irrumpen, pistolas en mano, empujando a una cajera conmocionada hacia la caja. William avanza, sus instintos capturan ángulos cerrados, salidas, rehenes. Todo medido en un instante. Distrae, gira, desarma a uno. La cajera se recupera con demasiada limpieza. Ojos firmes, agarre perfecto. Una placa brilla entre los dedos. No reza, es la agente del FBI Lisa Moore. Y el anzuelo mordió fuerte y ruidosamente. La noche había comenzado bastante simple. William Carter guió su vieja camioneta a través de cortinas de lluvia que convirtieron la interestatal en un río de luces traseras rojas y rocío blanco. En el asiento trasero, Bridget, de 8 años, dormía acurrucada bajo su vieja chaqueta militar, su aliento empañando la ventana en pequeñas nubes. Estaban a 3 horas de casa, regresando del funeral de su abuela, un viaje que ninguno de los dos había querido hacer, pero no pudieron evitar. La aguja del indicador de gasolina se quedó vacía al pasar el kilómetro 117, y William divisó el resplandor neón de una gasolinera abierta las 24 horas que se filtraba a través de la tormenta. El lugar parecía olvidado por el tiempo. Los tubos fluorescentes zumbaban y parpadeaban sobre los antiguos surtidores, proyectando sombras que bailaban con la lluvia. William se acomodó bajo la marquesina, con cuidado de no despertar a Bridget al apagar el motor. Le ajustó la chaqueta sobre sus pequeños hombros, deteniéndose un momento para observar su rostro sereno. Tenía la nariz de su madre, delicada y respingada, aunque su madre ya no estaba hacía 4 años. Al cáncer no le importaban las niñas que necesitaban a sus madres. William había hecho promesas en esa cama de hospital, promesas de seguridad, de no dejar que la oscuridad del mundo volviera a tocar a su hija. Dentro de la tienda, una mujer de unos 30 años trabajaba detrás del mostrador, revisando metódicamente el inventario en una tablilla. Su etiqueta decía Lisa, pero algo en su postura hablaba de entrenamiento más allá del comercio minorista. Los viejos instintos de William. Latentes pero nunca muertos. Detalles del catálogo automáticamente. Hombros rectos, peso equilibrado, ojos que seguían el espejo convexo en la esquina sin parecer mirar. Ella le ofreció una sonrisa cansada que no llegó a alcanzar sus ojos. William asintió, moviéndose hacia la máquina de café mientras su mente mapeaba salidas, contaba cámaras, notaba el punto ciego cerca del pasillo del baño. El café tenía horas, lo suficientemente amargo como para quitar la pintura, pero lo mantendría despierto para el último tramo a casa. William acababa de llevarse la taza a los labios cuando la puerta explotó hacia adentro. 2 hombres con pasamontañas entraron corriendo, pistolas en alto, voces ásperas por la adrenalina y algo más. Desesperación tal vez o miedo. El más alto, identificado más tarde como Ronnie Enoch, saltó el mostrador mientras su compañero Otis Dwan mantenía su arma apuntando a William y a una anciana que agarraba un galón de leche cerca de la vitrina de lácteos. Todos al suelo ahora. La voz de Ronnie se quebró en la última palabra, delatando su edad bajo la bravuconería. La cajera, Lisa, levantó la mano lentamente, alejándose de la caja registradora con una calma practicada que parecía impropia de una civil que se enfrentaba a un robo a mano armada. La anciana gimió. La jarra de leche se le resbaló de los dedos artríticos y explotó sobre el linóleo. William se movió sin pensar, arrastrándola detrás del expositor de fichas mientras Otis apuntaba su pistola hacia el sonido. «¡Quieta!», susurró William a la mujer temblorosa. Luego se levantó con las manos visibles, pero sin rendirse. Su voz transmitía la autoridad de quien había dado órdenes bajo fuego. «Oye, tranquilo. Nadie tiene por qué salir lastimado. Toma lo que quieras y vete». El arma de Otis oscilaba entre William y la esquina donde se acurrucaba la anciana. Detrás del mostrador, Ronnie agarraba puñados de dinero de la caja registradora mientras Lisa permanecía inmóvil,
con la mano derecha casi imperceptiblemente dirigida hacia el expositor de cigarrillos. William captó el movimiento. Lo reconoció. Se estaba preparando para sacar, no de un botón de pánico, sino de algo oculto cerca de las cajas de Marlboro. Las piezas se encajaron en la mente de William, como balas en la recámara. La forma en que había estado revisando el portapapeles antes, asegurándose de ser visible en la cámara. Cómo se había posicionado con líneas de visión claras hacia ambas puertas. La incompetencia deliberada de dejar el cajón de la caja registradora entreabierto. Esto no era un robo al azar. Era una trampa. Y Lisa era el cebo. Ronnie metió billetes en una bolsa de lona, maldiciendo las pequeñas denominaciones. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está el dinero de verdad? La voz de Lisa tembló. Convincentemente. No hay caja fuerte. Hacemos entregas cada 4 horas. Política de la empresa tras el último robo. William admiró la actuación a pesar de su creciente preocupación. Si se trataba de una operación encubierta, significaba que la policía estaba observando, esperando alguna señal. Pero la anciana estaba hiperventilando detrás de las patatas fritas y Bridget estaba sola en la camioneta a 15 metros de distancia. Civiles de verdad en el fuego cruzado de cualquier juego que se estuviera jugando. Otis se acercó a William. La mano de la pistola temblaba por el coraje químico o la retirada. ¿Eres un militar? Sí. Veo ese tatuaje. ¿Crees que eres una especie de héroe? William mantuvo la voz serena. Inofensiva. Solo un mecánico intentando llevar a su hija a casa. Nada más. Hija. La cabeza de Ronnie se levantó de golpe de la caja registradora. ¿Dónde? La temperatura en el pecho de William bajó hasta el Ártico. Había cometido un error. Les había dado ventaja. A través de la ventana, podía ver su camioneta. Bridget seguía durmiendo en la parte de atrás. Ella no forma parte de esto. Ronnie rió. Feo y afilado. Todo forma parte de todo, papá. Saltó. De vuelta sobre el mostrador. Dirigiéndose a la puerta, William actuó por instinto, perfeccionado en Kandahar y Fallujah. Giró a la izquierda, arrebató una botella de vino de un expositor y se la lanzó a Otis a la cabeza. El pesado vaso impactó con un crujido húmedo, derribando al hombre como una marioneta con los hilos cortados. William siguió adelante, clavándole un rodillazo en las costillas flotantes mientras Otis caía, asegurándose de que permaneciera en el suelo. Ronnie giró, alzando su arma. Pero Lisa también se movió. Su desenfunde fue perfecto, suave y económico. La Glock apareció en sus manos como si se hubiera materializado de una sombra. 2 disparos, en el centro del cuerpo. Aunque Ronnie llevaba un chaleco que absorbió el impacto. Se tambaleó, pero no cayó, girando el arma hacia ella. William recorrió la distancia en 3 zancadas, con la memoria muscular guiando sus manos para sujetar la muñeca de Ronnie y torcer la articulación hasta que los huesos se unieron. El arma resonó contra las baldosas. William continuó el movimiento, aprovechando el propio impulso de Ronnie para estrellarse de cara contra el congelador de helados. El cristal de seguridad se enredó en el impacto. Claro. La voz de Lisa había cambiado. La autoridad reemplazó al miedo. Mantuvo su arma apuntando a Ronnie, mientras sacaba bridas de algún lugar debajo del mostrador. Al moverse, algo cayó de su bolsillo. Una placa federal en un pliegue de cuero. FBI. Williams se quedó quieto sobre los hombros de Ronnie. Eres federal. Agente Lisa Moore, dijo, sin mirarlo mientras sujetaba las muñecas de Ronnie. Y acabas de entrar en medio de una operación de 18 meses. Por la ventana, una camioneta blanca salió del estacionamiento a toda velocidad. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado. 2 vehículos más se materializaron en la oscuridad. SUV negras con luces intermitentes ocultas, repentinamente visibles, persiguiéndola. La radio que Lisa llevaba cobró vida con un crujido de llamadas de persecución coordinadas,
vectores y nombres de calles formando una red alrededor de la camioneta que huía. Esa camioneta, dijo William, comprendiendo a raudales. Ellos eran el verdadero objetivo. Estos dos solo eran repartidores. Lisa terminó. Fuerzas de primera línea para un oleoducto que va de México a Chicago. Hemos estado mapeando su red, identificando proveedores, distribuidores, financieros. Se suponía que esta noche sería una compra controlada. Que roben el lugar. Sigan el dinero río arriba con los civiles en la tienda. Apretó la mandíbula. Riesgo calculado. Teníamos equipos de respuesta de vigilancia. No se suponía que estuvieras aquí. La tormenta te empujó fuera de la interestatal, ¿verdad? Este lugar ya ni siquiera está en el GPS. William pensó en Bridget, aún dormida a pesar de los disparos que la insonorización de la camioneta durante la tormenta había protegido su inocencia unos minutos más. Mi hija está ahí fuera. Lo sé. La mirada de Lisa se suavizó ligeramente. Camioneta plateada. Matrícula de Texas. Revisamos todos los vehículos cuando llegaste. William Carter, baja honorable, corazón púrpura, estrella de bronce al valor. Padre soltero, trabaja en el taller mecánico de Morrison en el centro. Tu hija Bridget va a la primaria Riverside, toca el violín, tiene dificultades con las matemáticas, pero destaca en la escritura creativa. La invasión de la privacidad debería haberlo enfurecido. En cambio, William se sintió expuesto, vulnerable de maneras que no tenían nada que ver con una amenaza física. No tenías ningún derecho. Teníamos todo el derecho. Una nueva voz interrumpió. La puerta se abrió para dejar entrar a un hombre de unos 40 años. 30 y tantos, alto y delgado, con ese rostro olvidable que probablemente le fue útil en tareas de vigilancia. Agente Silas Flynn, líder del equipo táctico. Señor Carter, necesito que se retire y nos deje trabajar. Llegaron más agentes, transformando la tienda en la escena de un crimen. Los marcadores de evidencia aparecieron como flores amarillas alrededor de casquillos y gotas de sangre. Los fotógrafos documentaron ángulos, medidas, cada detalle que pudiera importar en un tribunal meses o años después. William se vio relegado a la silla de testigos cerca de la máquina de café, observando a los profesionales deconstruir la violencia en la que había participado. Durante todo el proceso, sus ojos volvían una y otra vez a la ventana de su camioneta, donde Bridget se movió, pero no despertó. El agente Flynn lo interrogó con precisión mecánica, extrayendo detalles sobre lo que había visto, cuando había actuado y por qué había intervenido. Las preguntas parecían acusaciones envueltas en burocracia. Protegía civiles, dijo William finalmente, con la fatiga y la frustración a flor de piel. Esa mujer estaba aterrorizada. Esos hombres estaban intensificando su comportamiento. La tapadera de tu agente fue descubierta en el momento en que ella sacó su arma. La expresión de Flynn no cambió. Nuestra agente mantuvo su tapadera hasta que creaste una situación dinámica que requería respuesta. Situación dinámica. William se puso de pie, aprovechando su ventaja de altura para mirar al agente sentado. Evité un escenario de rehenes. Contaminaste una escena del crimen y potencialmente expusiste a un agente encubierto cuya seguridad dependía de suficiente. Lisa apareció junto a Flynn, todavía con el uniforme de la tienda de conveniencia, pero con una cazadora federal encima. Silas, él no es el enemigo aquí. Es una complicación, respondió Flynn, pero retrocedió. Washington quiere que esto quede bien zanjado. No hay participación civil en los informes. Demasiado tarde para eso. Una voz de mujer, nítida y autoritaria, precedió a su entrada. Alexandra Wilfrid parecía exactamente lo que era. Una agente especial a cargo que había ascendido de rango gracias a sus índices de condenas y su perspicacia política. Cabello plateado recogido en un moño pronunciado. Traje impecable a pesar de la hora y el clima. La participación del señor Carter ya está documentada. Grabaciones de las cámaras. Declaraciones de los testigos.
Nosotros. No podemos borrarlo, así que mejor encontramos la manera de convertirlo en un activo. Estudió a William con ojos calculadores. Tienes entrenamiento, experiencia y, lo más importante, no estás en nuestro sistema. Nadie sabe que estás conectado a esta operación. No estoy conectado a nada, dijo William con cuidado. Paré a repostar. Detuviste a 2 sospechosos y preservaste pruebas que habrían salido por esa puerta. Wilfred señaló la escena del crimen asegurada. ¿La camioneta que huyó? La perdimos 5 kilómetros al norte cuando desactivaron nuestro dispositivo de rastreo. Pero uno de nuestros sospechosos está consciente y se siente hablador. Dice que hay otra entrega programada para mañana por la noche. En una ubicación diferente. Nos vendría bien alguien con tus habilidades que no esté en su radar. No. La palabra salió más fuerte de lo que William pretendía. Tengo una hija. Ya no hago esto. Ya no, repitió Wilfred, saboreando la palabra, insinuando que alguna vez lo hiciste. 3 misiones en Afganistán. Inteligencia y reconocimiento. Has visto peores que robos en gasolineras. Precisamente por eso no me involucraré. William se dirigió hacia la puerta. Necesitaba ver cómo estaba Bridget para asegurarse de que seguía a salvo en su burbuja de normalidad. Lisa lo siguió. La lluvia empapó al instante su cazadora. William, espera. Se detuvo junto a su camioneta, con la llave en la mano. A través de la ventana empapada por la lluvia, Bridget se había acurrucado aún más en su chaqueta. Una pequeña mano, agarrando su conejo de peluche. ¿Qué? La entrega mañana. Por la noche. Es en el taller ST en la zona este. Ese es el mayor competidor de Morrison, ¿verdad? El lugar que ha estado rebajando tus precios, robándote clientes. William se giró lentamente. ¿Qué tiene eso de relevante? Porque creemos que están lavando dinero con servicios automotrices, reparaciones falsas, facturas infladas, piezas que no existen, moviendo libros que sí existen. Se acercó. La lluvia le pegaba el pelo al cuero cabelludo. Esto no son solo drogas, William. Es una guerra económica contra negocios legítimos como tus empleadores. Gente buena que pierde su trabajo porque los delincuentes necesitan dinero limpio. Sigue sin ser mi problema. Pero el fondo universitario de tu hija sí lo es. ¿Verdad? La voz de Lisa se suavizó. Pagamos a consultores, William. Contratistas con habilidades específicas que ayudan en las operaciones. Una noche de trabajo podría cubrir un semestre en la universidad pública. William volvió a mirar a Bridget, pensó en el fajo de facturas sobre la mesa de la cocina, el presupuesto para su tratamiento dental que había estado posponiendo, la clase de violín que ella quería, pero nunca pidió porque sabía que andaba mal de dinero. Una noche, preguntó, odiándose a sí mismo por haberlo considerado. Solo observación, prometió Lisa. Ya sabes, coches, conoces el negocio. Podrías detectar cosas que nosotros pasaríamos por alto. Repuestos fraudulentos, modificaciones sospechosas, cualquier cosa que no pertenezca. Sin confrontación, sin peligro, solo ojos y experiencia. Un trueno retumbó en el estacionamiento tan cerca que lo sintió en el pecho. William recordó otra tormenta años atrás, cuando le prometió a su esposa moribunda que mantendría a su hija a salvo. Dale una vida normal. Pero la normalidad requería dinero, y el dinero requería compromiso. Lo pensaré, dijo. Finalmente, Lisa le entregó una tarjeta de visita, en blanco salvo por el número de teléfono. Piensa rápido. Nos mudamos mañana con o sin ti. William condujo a casa bajo la lluvia que amainaba. Bridget seguía durmiendo plácidamente. Se despertó solo cuando él la llevó adentro, murmurando algo sobre soñar con truenos y ángeles. La arropó, se sentó a observarla dormir hasta que el amanecer se coló por las cortinas y se preguntó en qué clase de padre se estaba convirtiendo. La noche siguiente llegó demasiado rápido. William había llamado a Lisa, acordado los términos, arreglado que la señora Chen, de la casa de al lado,
cuidara de Bridget. Le dijo a su hija que tenía un trabajo urgente en el taller. La vio aceptar la mentira con una mirada confiada que hirió más profundamente que la espada de cualquier insurgente. St. Garaje se alzaba en la zona industrial este como un cáncer entre negocios moribundos. El edificio se extendía en 2 lotes, con talleres de reparación legítimos que daban a la calle, mientras que el espacio del almacén se extendía tras una malla metálica y alambre de púas. William aparcó a 3 manzanas de distancia, caminando con naturalidad. Patrones de reconocimiento que parecían la imagen de un hombre buscando atajos. El lugar estaba concurrido para ser martes por la noche. Los coches pasaban por la puerta a intervalos irregulares, vehículos de alta gama que no encajaban con el perfil económico del barrio. William observó las matrículas, las marcas, los modelos, la forma en que los conductores evitaban el contacto visual y se movían con determinación en lugar de la confusión habitual de los clientes que buscan servicio. Acababa de completar su segunda vuelta cuando Lisa apareció a su lado, materializándose de entre las sombras como si la hubieran entrenado para hacerlo. ¿Algo? Tus blanqueadores de dinero tienen gustos caros, dijo William en voz baja. Ese es un Mercedes de $100,000 que acaba de entrar en la plataforma 3. Y el dueño vestía ropa de Walmart. O tiene prioridades interesantes o ese no es su coche. Robado, modificado. Fíjate en la postura. Suspensión rebajada, pero neumáticos antipinchazos reforzados de repuesto que cuestan más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Compartimentos ocultos, probablemente transportando producto o dinero, tal vez ambos. Observaron desde la oscuridad cómo los mecánicos invadían el vehículo con eficiencia practicada. Se quitaban las piezas y se ponía la ropa. El coche se transformó en minutos en algo ligeramente diferente. El mismo modelo, pero lo suficientemente alterado como para confundir a los testigos. Dodge APB. Allí. William señaló a un hombre con overol que supervisaba el trabajo. Saint Dermit es el dueño del lugar. Pero cuidado con sus manos. No toca herramientas, no dirige trabajos específicos. Está contando, calculando. Ese no es un mecánico. Es un contador disfrazado. Lisa habló por la radio, coordinando las unidades de vigilancia. William oyó indicativos familiares, reconoció la voz de Flynn entre ellos. Estaban cerrando la red, preparándose para moverse. Entonces todo salió mal. Un coche negro entró por la puerta, con las ventanas lo suficientemente oscuras como para ocultar a quienquiera que estuviera sentado dentro. Pero William reconoció al conductor, Oliver Dante, a quien había visto en la escena del crimen de la gasolinera, con credenciales del FBI, de pie junto a Alexandra Wilfred, la agente que supuestamente había estado vigilando las transferencias de dinero. Lisa, William, la agarró del brazo, arrastrándola hacia las sombras. «Es uno de los tuyos conduciendo». Frunció el ceño, levantando los binoculares. «Oliver, no se supone que esté aquí. Este no es su sector operativo». Vieron a Oliver salir del vehículo. «Abran la puerta trasera». Saint Dermot salió del garaje. Llevaba un maletín de aluminio que parecía pesar más de lo que debería pesar el metal y la espuma. El intercambio fue rápido. Un apretón de manos profesional, y Oliver regresó a la limusina. «Hijo de puta», suspiró Lisa. «Está en su nómina o dirige su propia operación dentro de la tuya», sugirió William. De cualquier manera, esto se estaba complicando. La radio de Lisa sonó con Flynn, pidiendo actualizaciones de estado, preparándose para iniciar arrestos. Tenía segundos para decidir. Expongan a Oliver ahora y arriésguense a perder peces gordos o déjenlo ir e intenten construir un caso. Todas las unidades se retiran, dijo por la radio. Aborten la operación. Repitan. Aborten. La voz de Flynn volvió áspera, con confusión e ira, exigiendo una explicación. Lisa colgó y se volvió hacia William. Necesito pruebas antes de acusar a un agente de alto rango de corrupción. Ayúdame a conseguirlas y triplicaré tus honorarios de consultoría.
William pensó en Bridget a salvo con la señora Chen, probablemente haciendo deberes o viendo dibujos animados. Luego pensó en Oliver Dante, con autoridad federal, mientras trabajaba con criminales que envenenaban el sistema desde dentro. ¿Qué necesitas que haga? Los siguientes 3 días se confundieron entre vigilancia y sospecha. William mantuvo su tapadera en el taller de Morrison, pero dedicaba descansos y almuerzos a documentar patrones en el taller Saint. Lisa trabajó por su cuenta, revisando cuidadosamente los archivos. Del caso de Oliver, encontrando lagunas que de repente cobraban sentido, informantes que desaparecían, redadas que encontraban edificios vacíos, dinero que se esfumaba de las pruebas. El patrón emergía lentamente, como una fotografía que se revela en baños químicos. Oliver llevaba 2 años dentro de la organización, posiblemente más, proporcionando información en ambas direcciones. Había protegido a jugadores clave mientras sacrificaba a los prescindibles, manteniendo su reputación mientras se aseguraba de que el oleoducto siguiera siendo rentable. El jueves por la noche, Lisa llamó a William. Mañana es el gran golpe. Mis fuentes dicen que están moviendo todo: drogas, dinero, documentación. Oliver los convenció de que la situación se había calmado tras el ataque abortado. Se están consolidando para un envío masivo al norte. ¿Dónde? St. Garage. Medianoche. Pero William, no puedo conseguir refuerzos oficiales. Si informo de esto, Oliver lo sabrá. Tiene que ser extraoficial hasta que lo tengamos controlado. William entendió lo que ella pedía. Sin refuerzos no habría red de seguridad. Sin caballería al rescate si las cosas se torcían. Solo 2 personas contra una organización que había prosperado durante años. Allí estaré, dijo, sabiendo ya que estaba cometiendo un error. El viernes llegó con una calidez inusual. La primavera se imponía tras semanas de lluvia. William llevó a Bridget a tomar un helado después de la escuela. La escuchó hablar de un chico llamado Marcus que le había tirado de las coletas. La ayudó con la tarea de matemáticas que parecía innecesariamente compleja para 3er grado. A la hora de acostarse, lo abrazó con mucha fuerza. «Papá, ¿estás bien? Pareces preocupado». «Estoy bien, pajarito. Solo pensaba en cosas de adultos». «¿Se trata de dinero? Porque todavía no necesito zapatos nuevos. Estos todavía me quedan bien si doblo un poco los dedos de los pies». El corazón de William se rompió de golpe. Un dolor familiar. «Mañana te comprarás zapatos nuevos. Y punto. Quizás esos que se iluminan que viste en el centro comercial». Sus ojos se abrieron de alegría antes de darse cuenta de que intentaba ser madura. «Solo si podemos permitírnoslo. Podemos permitírnoslo», mintió, arropándola. «Dulces sueños, pajarito. Te quiero, papi». «Yo también te quiero». A las 11:30, William se armó con cosas que no eran exactamente armas. Una palanca de hierro que por casualidad le cabía perfectamente en la chaqueta, una linterna lo suficientemente pesada como para servir de porra, bridas del trabajo que podían asegurar más que solo cables. No buscaba pelea, pero la experiencia le había enseñado que las peleas no siempre pedían permiso antes de empezar. El garaje del lavabo estaba iluminado como un estadio. Las luces de trabajo convertían la noche en un día crudo. Los vehículos llenaban el aparcamiento, el Mercedes modificado, varias furgonetas, un puñado de motos que probablemente pertenecían a seguridad. William contó al menos 12 personas moviéndose con determinación alrededor de la zona de carga. Muelle. Lisa lo encontró a una cuadra de distancia, vestida de negro táctico que la hacía casi invisible. Oliver está dentro supervisando. Tiene 3 agentes con él: Phillips, Torino y Marx. No sé si están comprometidos o solo siguen órdenes. Asumo que todos son hostiles hasta que se demuestre lo contrario. William dijo: ¿Cuál es el plan? Necesitamos pruebas antes de pedir apoyo. Fotos, grabaciones, algo innegable. Tengo una orden judicial basada en la vigilancia que has recopilado, pero es débil.
No se sostendrá si Oliver tiene un buen abogado. Se acercaron usando las sombras y la geometría de los contenedores apilados para ocultarse. A través de la puerta abierta del muelle de carga, pudieron ver a Oliver dirigiendo el tráfico mientras Zane consultaba una tableta, marcando artículos de una lista. Cajas se trasladaban del garaje a los camiones, cada una marcada con logotipos de automóviles que probablemente no tenían nada que ver con su contenido real. William sacó su teléfono y comenzó a grabar. La calidad no sería admisible en un tribunal, pero podría ser suficiente para justificar una vigilancia real. Estaba concentrado en hacer zoom cuando escuchó el llanto de un niño. Se le heló la sangre. Sabía que ese llanto lo había consolado durante pesadillas, raspaduras en las rodillas y juguetes perdidos. Bridget estaba aquí. William Lisa vio cómo su rostro cambiaba. Lo vio transformarse de cauteloso a letal en un instante. ¿Qué pasa? Tienen a mi hija. Antes de que ella pudiera responder, él estaba moviéndose, no corriendo para llamar la atención, sino caminando con un propósito que abría el espacio a su alrededor. Lisa lo siguió, con la mano en su arma y la placa lista por si la necesitaban. Encontraron a Bridget en la oficina. Ronnie Enoch montaba guardia mientras ella estaba atada a una silla. Las lágrimas corrían por su rostro. Su pijama estaba roto, los pies descalzos. El señor Conejo se aferraba desesperadamente a sus manos atadas. ¿Seguro?, dijo Ronnie al ver a William acercarse. Oliver pensó que podrías aparecer, ya que tu novia ha estado husmeando. Así que aprovechamos un poco. Tiene 8 años. La voz de William era peligrosamente tranquila. El tono que había usado antes de ordenar ataques a posiciones enemigas. Ella es la motivación, dijo Oliver, entrando por otra puerta. Su placa del FBI aún colgaba de su cuello. Una burla de todo lo que representaba. Agente Moore. Señor Carter. Qué bueno que se uniera a nosotros. Suéltala, dijo Lisa, moviendo la mano hacia su arma. Sea lo que sea, no tiene que ver con una niña. Todo tiene que ver con todo. Oliver citó las palabras de Ronnie en la gasolinera. Deberías entender eso por ahora. La chica se queda hasta que nos vayamos. Luego regresa a casa sana y salva. Nadie tiene por qué salir lastimado. Demasiado tarde, dijo William, y se movió. La barra de hierro estaba en su mano y voló por los aires antes de que nadie pudiera reaccionar. Le dio a Ronnie en la sien con un sonido como el de un melón al caer. William la siguió, cubriendo la distancia hasta Bridget en 3 zancadas, interponiéndose entre ella y el arma desenvainada de Oliver. ¡Papá! El grito de Bridget le rompió el corazón y fortaleció su determinación al mismo tiempo. Cierra los ojos, pajarito. Ya casi termina. El arma de Oliver lo siguió, pero Lisa también tenía la suya, creando un punto muerto mexicano en la oficina abarrotada. A través de la ventana, la carga continuaba. Criminales inconscientes del drama que se desarrollaba sobre ellos. No puedes ganar esto, dijo Oliver. Aunque me derriben, hay sistemas establecidos, gente protegida. Esto es más grande que una operación, una ciudad. Estás luchando contra la economía misma. Estoy luchando por mi hija, respondió William, usando su cuerpo para proteger a Bridget mientras él trabajaba en sus ataduras con una navaja. Todo lo demás es solo ruido. Las ataduras se rompieron. Bridget lo abrazó por el cuello, hundiendo la cara en su hombro. William se puso de pie lentamente, con su hija en brazos, mirando a Oliver a través de una división que no tenía nada que ver con la distancia física. Vete, dijo Oliver. Llévate a tu chica, vete a casa, olvida que esto pasó. Incluso te daré algo de dinero. Llámalo compensación por el trauma. 50.000 en efectivo esta noche. 73, dijo William en voz baja. ¿Qué? ¿73? Esa es la cantidad de niños que han muerto por sobredosis relacionadas con tu oleoducto en el último año. Lo busqué.
73 familias destruidas para que pudieras permitirte una casa en la playa. El rostro de Oliver se endureció. Eso es la oferta y la demanda en los negocios. Si no somos nosotros, alguien más. No en mi ciudad, dijo Lisa y apretó el gatillo. El disparo fue perfecto. La mano de Oliver que sostenía el arma hizo que girara por la habitación. Gritó, agarrándose la herida. Y entonces llegó el resto del FBI. Los verdaderos refuerzos que Lisa había llamado, liderados por la propia Alexandra Wilfrid. Que nadie se moviera. Agentes federales. Los siguientes minutos fueron un caos. Arrestos. Miranda escribe, pruebas aseguradas. Herida curada. William abrazó a Bridget durante todo el proceso, susurrándole palabras tranquilizadoras. Le prometió que todo había terminado. Estaba a salvo. Papá no se iría a ninguna parte. Más tarde, mucho más tarde, después de las declaraciones y el papeleo, y Bridget finalmente dormida en su propia cama, William se sentó en el porche con Lisa. Amanecía, pintando el cielo con tonos pastel que parecían demasiado suaves para lo que habían pasado. Oliver lo dejó todo, dijo Lisa, agotada, pero victoriosa. Nombres, fechas, cuentas. Está analizando la vida. Quiere negociar. Bien, dijo William, sintiéndose vacío. La adrenalina se había ido, dejando solo la fatiga y el eco de las lágrimas de su hija. Hay una recompensa, continuó Lisa. Asistencia civil que lleva a condenas importantes. Es suficiente para la universidad. Esas clases de violín, lo que sea que Bridget necesite, dinero manchado de sangre, dinero de la justicia, corrigió. Te lo ganaste. Se sentaron en silencio, viendo cómo el vecindario despertaba. Gente normal yendo a trabajos normales. Ignorantes de lo que había ocurrido en las sombras de su ciudad. Debería irme, dijo Lisa finalmente, poniéndose de pie. Informes que escribir, casos que construir. Pero William, lo que hiciste esta noche. Proteger a tu hija. Ayudarnos. Eso fue heroico. Era necesario, corrigió. Los héroes no dejan que secuestren a sus hijos. No podías haberlo sabido. Debería haber estado en casa. Debería haberme mantenido alejada de esto. Lisa lo estudió, reconociendo la culpa que tardaría años en desvanecerse. Tu hija está viva, a salvo, y tiene un padre que literalmente luchó contra los agentes federales para protégela. Eso es lo que recordará. Después de que se fuera, William volvió a ver a Bridget. Dormía plácidamente. El señor Conejo, de guardia. En su mesita de noche, colocó un folleto del programa musical de verano con el que ella había estado soñando. Ahora podía permitírselo, aunque el costo había sido más que solo dinero. 3 meses después, en el primer recital de violín de Bridget, William se sentó en la primera fila grabando cada momento en su teléfono. Tocó maravillosamente, solo tropezando una vez en un pasaje difícil, recuperándose con la gracia de quien ha aprendido que los errores no son finales, solo transiciones. Después, en la recepción, Lisa apareció con flores para Bridget. Se había mantenido en contacto oficialmente como parte del caso en curso, extraoficialmente como algo más complicado. Bridget la abrazó con entusiasmo, charlando sobre la posición de los dedos y la presión del arco. Lo está haciendo bien, observó Lisa, observando a Bridget demostrarle algo a otro joven músico. Los niños son resilientes, respondió William. A veces más que los adultos. Hablando de eso, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? William consideró la pregunta. Las pesadillas casi habían cesado. La hipervigilancia se había reducido a niveles manejables. Seguía comprobando las cerraduras 2 veces. Seguía mapeando las salidas de cada habitación, pero podía vivir con eso. Mejor, dijo finalmente. No perfecto, pero mejor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede desear. Hizo una pausa, pareció cobrar valor. Me tomaré un tiempo libre el mes que viene. Días de vacaciones que nunca usé. Pensé que tal vez tú y Bridget querrían acompañarme. Viaje a la playa. Nada del otro mundo, solo castillos de arena y paseos al atardecer.
William vio a su hija reírse de algo que dijo otro niño. Vio cómo su confianza regresaba día a día. Tal vez era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. Le preguntaré a Bridget, dijo, sabiendo cuál sería su respuesta. Eso es todo lo que puedo preguntar. Lisa sonrió y la sonrisa se extendió por sus ojos esta vez. Esa noche, al arropar a Bridget, lo sorprendió con una pregunta. Papá, ¿es la señorita Larissa tu novia? ¿Qué te hace preguntar eso? Pregunta Marcus. Cuando los adultos se miran, como ustedes dos, significa que se gustan. Marcus parece saber mucho para ser un niño de tercer grado. Tiene 3 hermanas mayores, explicó Bridget con seriedad. ¿Y ella? William consideró su respuesta cuidadosamente. Es una amiga que nos ayudó cuando lo necesitábamos. ¿Te importaría que fuera más que eso? Bridget lo pensó con la seriedad de alguien que toma una decisión crucial. Te hace sonreír. Sonrisas de verdad, no las falsas que a veces haces. Y me trajo flores. Y tiene una insignia bonita. Todas esas son buenas razones. William estuvo de acuerdo. Entonces sí, me parecería bien. Pero papá, sí, pajarito. La próxima vez que vengan los malos, ¿podemos llamarla en lugar de que luches contra ellos? No me gusta que te lastimen. William la acercó, inhalando su champú y su aroma inocente. Trato hecho. No más peleas con los malos. Lo prometo. Lo prometo. Era una promesa que intentaría cumplir. Aunque la vida le había enseñado que a veces la lucha te elige a ti y no al revés. Pero por ahora, en este momento, con su hija a salvo y un futuro que por fin parecía posible, William Carter se permitió creer en finales felices. La lluvia había cesado. La tormenta había pasado, y en algún lugar más allá del horizonte, el sol se preparaba para salir en un mundo que era un poco más seguro, porque la gente corriente había elegido ser extraordinaria cuando más importaba. William cerró la puerta de Bridget suavemente, revisó las cerraduras una vez más y fue a llamar a Lisa sobre ese viaje a la playa. Había aprendido que valía la pena correr algunos riesgos. Algunas peleas valían la pena terminar y algunos futuros valían la pena construir, un ladrillo cuidadoso a la vez. Sobre bases de confianza, coraje y el amor inquebrantable entre un padre y su hija. La gasolinera donde empezó todo había reabierto con una nueva dirección. Los agujeros de balas se taparon y las manchas de sangre se limpiaron. Pero William nunca volvió a detenerse allí. Algunos lugares tenían demasiados fantasmas, incluso cuando esos fantasmas habían conducido a bendiciones inesperadas. A veces pasaba por allí de camino al recital de Bridget o a eventos escolares. Y cada vez susurró un silencioso agradecimiento al universo por ponerlo en el lugar correcto en el lugar equivocado. Tiempo. Porque a veces eso es todo heroísmo. Aparecer cuando preferirías estar en otro lugar. Levantarse cuando sería más fácil quedarse abajo y proteger lo más importante, incluso cuando el costo parezca increíblemente alto. William Carter ya no era un soldado. Pero nunca dejó de ser un guerrero. El campo de batalla simplemente había cambiado de suelo extranjero a las calles de su ciudad natal, y la misión de seguir órdenes a proteger a los inocentes. Y en las noches tranquilas, cuando Bridget dormía y el mundo se sentía en silencio, él se paraba en su porche y sabía que en algún lugar allí afuera, Lisa estaba peleando la misma pelea a su manera. Ahora eran socios, en todos los aspectos importantes, unidos por un propósito compartido y el entendimiento de que el mal prosperaba cuando la gente buena no hacía nada. Así que hacían algo todos los días, en pequeñas y grandes cosas. Se encontraban entre la oscuridad y la luz. Guardianes de una paz que la mayoría de la gente daba por sentada. No era la vida que William había planeado, pero era la vida que había elegido. Y eso marcó la diferencia. El veterano se había convertido en un protector. La víctima se había convertido en un héroe. Y la niña que había dormido durante un tiroteo se había convertido en alguien que sabía que su padre siempre la mantendría a salvo sin importar las tormentas que pudieran sobrevenir. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo.